Tiene la palabra la diputada Patricia Terrazas Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar reservas a los artículos 17 y 24. En razón de que son dos artículos, dos reservas, seremos flexibles con el tiempo. Con su venia, presidenta. Adelante, diputada. La Declaración Universal de los Derechos Humanos proclama la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de enero de 1948, firmada y ratificada por México en el numeral 1 del artículo 23, textualmente señala: artículo 23, 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Asimismo, el artículo 30 de la citada declaración expresamente estipula que nada en la presente declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos, Por otro lado, el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo lícito. Hoy, en la discusión de la minuta enviada por la colegisladora, nuevamente la mayoría pretende imponer y aprobar propuestas que van en contra de los derechos fundamentales de los mexicanos, como es el derecho al trabajo, que está plenamente reconocido en la Constitución y en las Declaraciones Universales de los Derechos Humanos, proclamada por las Naciones Unidas desde 1948 y firmada y ratificada por el Estado mexicano. Es de recordar que el partido mayoritario en esta Cámara de Diputados aprobó en el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley Federal de Austeridad Republicana que los servidores públicos, una vez separados de su cargo, ya sea hubieran sido despedidos o concluido su encargo, no podrían ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o de las cuales se haya tenido información, salvo que hubiera transcurrido 5 años. Al efecto, la colegisladora consideró agravar y poner en riesgo la vida económica y profesional de aquellos que hayan tenido la desgracia de ser considerados como mandos superiores con base en el manual, que puede ser modificado discrecionalmente, y que hubiera sido despedidos o concluido su encargo, o por haber desaparecido dicha posición al prohibirles laborar en los 10 años siguientes en empresas del sector regulado o supervisado. La propuesta de la colegisladora es ambigua e imprecisa. No solo atenta contra los derechos humanos, sino que introduce incertidumbre jurídica al incorporar conceptos ambiguos, subjetivos y arbitrarios como la información privilegiada o que se considera tenido. Queda en duda, con base en el manual de percepciones para 2019 a que hace referencia la propuesta de la colegisladora, si el presidente de la República le aplica la misma limitación y que es a quien se supone esta disposición estaría dirigida. Por lo anterior, mi propuesta a esta soberanía sería eliminar por completo el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley Federal de Austeridad Republicana,
contenida en el dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Austeridad Republicana y se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria al contraponerse al derecho fundamental al trabajo reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el artículo 6, párrafo 1 y 2 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Solicito a esta presidencia sea incorporada de manera íntegra la presente reserva en el diario de los debates y dejo a la Secretaría copia de la intervención. Es cuanto, diputada presidenta, respecto al artículo 24. Y refiero al artículo 17 de la ley. El día de hoy estamos discutiendo la minuta enviada por la Cámara de Senadores respecto a la Ley Federal de Austeridad Republicana, una ley que agrupa diversas disposiciones, en su mayoría contenidas en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Las modificaciones propuestas por la colegisladora se resumen en 3 cambios. Son 2 reservas, compañero diputado. Se resume en 3 cambios de forma y 2 de fondo. Y precisamente esta reserva se enfoca a una de las reservas de fondo que la colegisladora modificó y está contenida en el artículo 17 de la Ley Federal de Austeridad Republicana. Modificación que contraviene a la esencia de la propia ley y a los principios que el partido mayoritario pregona. Recordemos que una preocupación que compartimos es que los entes públicos no creen fideicomisos, mandatos o instrumentos análogos distintos a los que las leyes prevén, ni existan aportaciones, transferencia o pagos de cualquier naturaleza que tenga por objeto evadir las reglas de disciplina, transparencia y fiscalización del gasto, lo cual quedó expresamente redactado en el artículo 17 que la Cámara de Diputados aprobó y envió al Senado para su revisión. No obstante, la colegisladora vuelve a revivir la posibilidad de que los entes públicos puedan construir fideicomisos o mandatos previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Queda duda razonable del por qué el Ejecutivo introduce la posibilidad de que los entes públicos puedan crear nuevamente fideicomisos y mandatos. Por lo anterior, no compartimos la incorporación de la facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para autorizar la creación de nuevos fideicomisos o mandatos, siguiendo lo establecido por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, toda vez que esta constituiría una atribución a la autoridad hacendaria para poder ejercer de manera discrecional, dejando en consecuencia que la prohibición en las materias en las que se establece una prohibición quede superada ante un acuerdo interno de las entidades o dependencias que integran el Ejecutivo. Propongo a esta honorable Asamblea preservar el texto que aprobamos el pasado 30 de abril de 2019 para que el artículo 17 de la Ley Federal de Austeridad quede en los términos aprobados por esta Cámara. Solicito a esta presidencia sea incorporada de manera íntegra la presente reserva en el diario de los debates y dejo a la Secretaría copia de mi intervención. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión.
Diputadas y diputados, solicito su atención, por favor. Procederemos a recoger la votación. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admite a discusión la propuesta de la diputada. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo, por favor. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo, por favor. Mayoría por la negativa, diputada presidenta. Se desecha, se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. Tiene la palabra el diputado Antonio